caso clínico te ha resultado más sorprendente a lo largo de tu carrera profesional? En realidad no tiene que ver con los antinucleares, el caso clínico que más me impactó, digamos, y donde de pronto la inmunofluorescencia fue casi la única forma era de diagnosticarlo, era que no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero sí tiene que ver con la autoinmunidad. Era un pénfigo autoinmune paraneoplásico, un pénfigo paraneoplásico, que se había dado justo fue muy seguido. Es una enfermedad rara, es una enfermedad que, digamos, hay una neoplasia primero y esa neoplasia genera una enfermedad autoinmune, ¿no? Y fueron dos nenas muy chicas de 12 años que tenían un pénfigo paraneoplásico, pero en mucosa solamente. Entonces la única forma que había de diagnosticarlo en ese momento, ahora hay otras formas de diagnosticarlo, era hacer la inmunofluorescencia indirecta, porque no podíamos hacer fluorescencia directa, porque no se podía tomar biopsia de la mucosa porque estaba muy mala. Entonces teníamos la sangre. Y ahí hicimos una inmunofluorescencia indirecta y utilizamos dos sustratos, todo fue in-home, ¿no? Hecho en el laboratorio, dos sustratos distintos. Uno era esófago de rata, donde los dos dan positivo, el pénfigo y el pénfigo paraneoplásico. Y otro era usar vejiga de rata, donde el pénfigo da negativo y el paraneoplásico da positivo. Entonces, de esa manera pudimos hacer el diagnóstico de estas dos nenas. Obviamente, el final fue el deceso de las dos nenas porque dependían de una neoplasia, pero bueno, se pudo hacer algún tratamiento tratando de suprimir el sistema inmune para que no tengan esa reacción autoinmune. Entonces se intentó hacer plasmaféresis, se intentó dar inmunosupresores para que por lo menos sus últimos días sean mejores, ¿no? Eso fue muy duro, y eso está publicado en un trabajo hecho con el Hospital Garrahan, que es un hospital de pediatría muy bueno en Buenos Aires. Y fue realmente un caso donde la inmunofluorescencia en realidad indirecta hizo el diagnóstico, ¿no? Fue un caso muy choqueante porque además dos nenas de edad y dos enfermedades, una enfermedad rara, digamos. Las neoplasias eran distintas, por ejemplo, pero las dos habían hecho este tipo de pénfigo secundario a sus neoplasias. Esta parte quizás es la parte más dura de tu trabajo, de ver algunos Y casos. Obviamente que cuando uno más se acerca al paciente, sí se hace como más duro, porque en general son enfermedades crónicas, no tienen cura. Si bien hay muchos tratamientos, y de pronto el trabajar en autoinmunidad, lo que ahora, por ejemplo, con los tratamientos nuevos, muchos pacientes están mejorando. Entonces, bueno, estamos como en una etapa muy buena para la autoinmunidad porque los tratamientos han mejorado muchísimo, han evolucionado mucho. Entonces, bueno, eso también. Y también es cierto que cuanto uno, digamos, está bien, son enfermedades crónicas, pero cuanto uno antes haga el diagnóstico es mejor para el paciente. Entonces la preocupación acá es en hacer diagnósticos tempranos. Cuanto más temprano lo hacemos, el paciente va a estar mejor. Claro, puede mejorar su calidad de vida. Exactamente. Al diagnosticarlo antes, bueno, el tratamiento se instaura antes y puede tener mejor evolución. Y eso en contraposición, ¿podría ser la mejor parte de tu trabajo, ver que realmente lo que haces repercute directamente en la vida de las personas, mejorando su calidad de vida? A mí particularmente me hace sentir bien porque el paciente no va a evitar tener la enfermedad, yo no lo puedo evitar, lo único que puedo hacer es diagnosticarlo antes. Y obviamente mi tarea es diagnóstica, ¿no? Eso también hay que tenerlo en claro. Mi tarea no es para curarlo ni darle medicamentos, mi tarea es hacer un diagnóstico. Entonces uno como profesional del laboratorio clínico tiene que hacer diagnóstico. ¿Crees que es necesario que las empresas que desarrollan productos para el diagnóstico clínico estén en contacto bastante estrecho con laboratorios o con hospitales? Sí, seguramente. Yo creo que todo es como una cadena, ¿no? Que tiene que tener continuidad. En ningún momento se puede romper un eslabón. El fabricante de los reactivos es fundamental. Tiene que hacer reactivos estables, que siempre den resultados que coincidan con la clínica, y tiene que estar en contacto con el laboratorio clínico.
Y el laboratorio clínico tiene que estar en contacto con el médico y el médico obviamente va a estar en contacto con el paciente. Eso es como continuo, ¿no? Cuanto más todos juntos estén en contacto, mejor. Y si mejora el fabricante, mejora el laboratorio clínico, mejora el médico y mejora el paciente. Al final ganan todos y es un trabajo en equipo, ¿verdad? Un trabajo en equipo. Sí. Ninguno solo puede hacer nada. Mira, el médico solo difícilmente haga un buen diagnóstico, el laboratorio solo tampoco si informa y no se preocupa si el médico entiende lo que se está informando, probablemente no lo puede ayudar mucho. Esto se trata de un equipo y todos trabajando juntos, sin duda. ¿Y crees que se destinan suficientes recursos a la investigación de enfermedades autoinmunes? Bueno, ahí yo puedo contestar en mi país, ¿no? Sinceramente creo que no. Creo que hay pocos recursos, creo que se tendría que invertir mucho más en las enfermedades porque si uno no las diagnostica, y puedo dar ejemplos, ¿no? Si uno no las diagnostica, esa persona no va a ser útil a la sociedad, no va a rendir económicamente, si uno lo quiere poner en términos económicos, ¿no? Porque si, por ejemplo, el paciente tiene una neuromielitis óptica, que es una enfermedad autoinmune, que la consecuencia sería quedarse ciego, ¿sí? Si yo invierto en eso y lo diagnostico, esa persona no se queda ciega y va a poder tener una vida normal y va a poder rendir económicamente. Si no, el Estado tiene que mantenerla y subsidiarla. Entonces todo termina en eso. Si el Estado tiene que subsidiarla es un problema para el Estado. Si yo ahora, para eso yo tengo que invertir para poder diagnosticarla, porque no son enfermedades más raras todavía. Si yo me preocupo, digamos, no invierto en autoinmunidad, porque digo, bueno, es un paciente y bueno, no lo pude diagnosticar porque es muy caro invertir, seguimos en lo económico, no sé si es capitalista, pero seguimos con el problema económico. Entonces, como sale muy caro, no invierto. Y si no invierto, no lo diagnostico, y si no lo diagnostico, vamos a tener que subsidiarlo porque se va a quedar ciego. Entonces, sí, yo creo que hay que invertir y es una responsabilidad, desde mi opinión, del Estado, el mantener la salud de la población. Y yo no creo que eso se haga, por lo menos en la Argentina, yo creo que habría que invertir más. Ahora, cada país tiene su problemática. Yo no sé si en otros países se invierte más o menos. O lo suficiente, ¿no? Si se invierte lo suficiente para que se hagan los diagnósticos. Vale. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a empezar a trabajar en el laboratorio de diagnóstico? El mismo que yo adopté. Que elija dónde. Sí, que no vaya donde mejor le pagan, sino que vaya donde más puede aprender. Y después lo demás se puede acomodar. ¿Nos podrías decir algunos futuros proyectos que tenga el ICAP? En realidad siempre seguir, el ICAP es como también un continuo y siempre seguir trabajando sobre lo mismo, sobre el árbol de decisión para poder decidir bien cómo hay que estructurar esos patrones, en formación de la gente, porque obviamente cuanto mejor estemos formados, mejor hacemos los diagnósticos y antes hacemos los diagnósticos. Mejorar la estandarización, ¿no? Para que todo el mundo pueda Para que todo el mundo pueda informar lo mismo, para ponernos de acuerdo, que esté armonizado. Y también hay proyectos, por ejemplo, bueno, hay el primer módulo, después hay un proyecto de hacer 3 módulos más, ¿sí? De formativos y que sean como el que está ahora, automático. Y se están haciendo cada vez más traducciones, ya se hizo la traducción a más o menos 15 lenguas, lo cual es realmente mucho. Y se siguen haciendo traducciones, a ver, bueno, cuál es la lengua que no está traducida, porque todo el mundo tiene que estar enterado de lo mismo. Acá el tema sería igualitario, poner a todos en igualdad de condiciones con la misma información. Esos son los proyectos, pero, digamos, los proyectos que uno tiene como lineamiento general, ¿no? Vale. ¿Faltan muchos marcadores autoinmunes por ser descubiertos? Bueno, la verdad es que no lo sé, así que no sé cuántos faltan, pero lo que sí es cierto es que hay algunas enfermedades donde no digo día a día, pero se están descubriendo nuevos marcadores, sobre todo en las neurológicas. En las enfermedades neurológicas hay biomarcadores nuevos, no digo todos los días, eso sería como una forma de decirlo, pero todos los años. Aparecen nuevos marcadores, nuevas formas de usar los marcadores, anticuerpos contra distintas proteínas. También las miocitis, por ejemplo, hay nuevos marcadores. Así que
en la medida que se mejoren las técnicas, por eso volvemos a la industria, el primer eslabón. Si la industria mejora, adopta, y quizás le podemos poner un eslabón anterior todavía, ¿no? Que es la investigación básica. Quizás ahí estaría el primer eslabón. Si investigan básica, le descubren nuevos marcadores y hacen que eso puede llegar hasta el médico y el paciente, bueno, sería fantástico. Y seguramente queda mucho todavía por recorrer. Nuevos marcadores y aprender a manejar también algunos de los actuales, también. ¿Qué espera a los pacientes de enfermedades autoinmunes en el futuro? Yo, como dije, ¿no? Yo creo que han mejorado mucho los tratamientos y el diagnóstico. Entonces, los pacientes en este momento están en mejores condiciones que antes, porque se los puede diagnosticar antes y se pueden instaurar mejores tratamientos. Entonces, ahora están lo que se llaman los biológicos, que son anticuerpos monoclonales totalmente humanizados contra alguna proteína particular de la actividad inmunológica. Entonces frenamos muy puntualmente el sistema inmune, esa hiperreacción que tiene en la enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, se puede manejar mucho mejor y no como era antes, simplemente para decirlo rápido, con corticoides, que es una inmunosupresión masiva. En cambio, ahora la inmunosupresión es tocar un punto muy particular del problema. Y eso se ha visto mucha mejoría clínica. Y entonces la idea es hacer que los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune entren en remisión mucho tiempo, muchos años, cuanto más años mejor. Pero está en muy buena situación porque los medicamentos han mejorado muchísimo. Un mensaje de esperanza, pues, con el que podemos cerrar la entrevista. Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy esperanzador cómo está funcionando toda la cadena esta que estamos hablando, de la investigación, las empresas que fabrican los reactivos, los laboratorios diagnósticos, cada vez todo está más cuidado, digamos. Yo creo que sí que es esperanzador. Muchas gracias, Gabriel. No, de ha sido nada. un placer. Muchas gracias.